2 de la tarde, tus reservas de fin de semana tienen premios para ti. Llévate una bicicleta o una mini nevera de acuerdo a modelos seleccionados. Aplican restricciones. Promoción aplica para reservas realizadas sábados y domingos y facturadas hasta el 31 de marzo. ¿Sabías que Wyndham Garden es más que un hotel? Se encuentra cerca de todo. Además de poder ir a almorzar, puedes acceder a sus amplias salas de reuniones. Wyndham Garden Guayaquil frente a Mall del Sol, Wyndham Garden en Quito cerca a Mall del Jardín. Recuerda, si es Garden, es Wyndham. Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, está con nosotros. Mauricio, buenos días, gracias por acompañarnos. Acabamos de entrevistar al consejero Luis Verde Soto y se rió cuando le dije que es consejero de minoría. Pues así está, ¿no? 2 votos para las cosas que finalmente controla la presidenta Diana Tamaidi en el Consejo Nacional Electoral y que en estos momentos está en el ojo de la tormenta por la decisión que no tomaron sobre el voto nulo para el domingo en la elección del Consejo de Participación. Sí, buen día Milton, buen día Verónica y un gusto a quienes nos escuchan. Y efectivamente así es, bueno, Luis Verde Soto viene ejerciendo como consejero de minoría. Pero recordemos que incluso al inicio de sus funciones la minoría estaba configurada de otra manera. En las sesiones iniciales la minoría era el consejero Verde Soto con Estela Acero. Ahora resulta que la minoría es el consejero Verde Soto con Enrique Pita, quien inicialmente formó parte de la mayoría para ser elegido vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Así es que bueno, pero ahí vamos viendo la dinámica. Ha sido consecuente, ha sido siempre de minoría. Por lo menos por eso, y estamos viendo ante una situación excepcional, preocupante, que no hay definición del Consejo Nacional Electoral a 48 horas de que inicie el proceso de elecciones, de que inicie el día de las votaciones. No sabemos cómo se van a contabilizar los votos, o si, como efectivamente ustedes mencionaron hace un momento, se contabilizarán en función de lo que dice el Código de la Democracia, y nada más. Dice Verde Soto que es inaplicable en el Consejo, en la elección del CPCCS, aplicar lo que dice el Código de la Democracia. Y la respuesta es muy simple. ¿Y por qué no es totalmente aplicable, diría yo? Porque el Código de la Democracia establece elecciones unipersonales y elecciones pluripersonales. Las unipersonales son las elecciones de presidente, de alcalde, en este caso de un binomio que es el de prefecto y viceprefecto, donde el ciudadano tiene un voto para un candidato. Eso es una elección unipersonal. Acá las elecciones pluripersonales establecidas en el Código de la Democracia están vinculadas a las listas. Cuando yo tengo una lista de algo para elegir, lista para mi junta parroquial, lista de concejales, lista de asambleístas. Con ese parámetro, lo que está sucediendo de cara a la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no es ni una elección unipersonal, ni una elección pluripersonal, porque tenemos varios candidatos para varios puestos que no están en una misma lista. Si ustedes me preguntan cómo le llamaría a una elección de este tipo, yo diría es una elección unipersonal de varios candidatos, y eso no está establecido en el Código de la Democracia, porque cuando uno va a votar por presidente, por alcalde, por prefecto, tiene un voto. Y cuando uno va a votar en pluripersonales por 15 asambleístas nacionales, tiene un voto que se fracciona en 15 partes si es que uno no vota en plancha. ¿Y si voto nulo por esa papeleta? Es un 15 voto nulo en ese caso. No, en ese caso, por la forma en la que está configurada la elección unipersonal, pluripersonal, sí tengo un voto nulo. Es decir, pero si yo tengo, Milton, 7 votos, 3 para hombres, 3 para mujeres y 1 para minorías, no es ninguno de los 2 casos mencionados anteriormente. Por lo tanto, y ahí coincido totalmente con el consejero Verde Soto, no podemos comparar manzanas con ocas, decía él, o sea, peras con manzanas en definitiva. Yo no puedo decir, tengo 7 votos válidos y una papeleta anulada, porque estoy comparando 2 cosas diferentes. Entonces, todo esto que ya se venía a venir, con la reforma a la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, en marzo del año pasado, se anticipó, y por ello, cuando el consejero Verde Soto estaba aún dentro de las organizaciones de la sociedad civil, presentamos una acción de inconstitucionalidad
a las reformas de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, porque vimos que lo que se venía en el proceso de elección era definitivamente violatorio de los derechos fundamentales, y no solo por este tema de si el voto nulo o no el voto nulo, sino porque, por ejemplo, yo te estoy induciendo a votar de determinada manera si te digo que de 43 candidatos tienes que votar por 3 hombres, 3 mujeres y una minoría. ¿Por qué no puedo votar yo por 7 mujeres? Entonces, ese tipo de detalles, las restricciones a la libertad de expresión, las restricciones a la libertad de asociación en el concurso previo para las candidaturas al Consejo, fueron advertidas. Se presentó esa acción de inconstitucionalidad en agosto del año pasado ante la Corte, y hasta el día de hoy no se obtiene respuesta. Nació con un problema congénito este tema. 8:25, Mauricio Alarcón, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Le preguntaba a Luis Verde Soto hace un momento si es que no se teme que con todas estas disyuntivas, con todas estas dudas, el día de mañana lluevan demandas por nulidad de este nuevo Consejo de Pero no Participación. tengo la menor duda, porque además estamos ya jugando el partido. Sí, por cosas más fáciles demandan. Imagínate. Para ir en la misma lógica del discurso que mencionaba Luis Verde Soto, estamos ya jugando un partido. Y los candidatos y los ciudadanos estamos jugando ese partido con las reglas de juego que nos dijeron antes de que empiece la campaña electoral. Después, si es que nos dicen a nosotros no es así, o nos cambian las reglas de juego a medio camino, no tengan la menor duda de que del un lado o del otro caerán acciones para hacer protección de derechos de quienes se sientan afectados. Lo único que hará esto es extender una agonía respecto a quienes definitivamente entrarán por un mes, 2 meses o un año al Consejo de Participación Ciudadana. Y esto, además, Mauricio, lo que está generando es un tema político complicado. Parecía que el expresidente Correa estaba ahí afuera de la sesión de anteayer, que ni bien se terminó, ya capitalizó como una victoria de sus seguidores el tema de que impidieron que el CNE determine que son 7 votos nulos. Bueno, ese señor intenta sobrevivir y ser actor de todo proceso electoral para seguir vivo, ¿no? Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Aquí se adjudicarán triunfos que no les corresponden. Dirán que triunfan sus candidatos, y sin embargo hay que prestarle mucha atención, porque sin duda alguna ha habido una campaña ilegal, además, porque hay normas establecidas en la ley reformatoria al Consejo de Participación Ciudadana a favor de determinados candidatos. Y eso es algo que, como bien se decía, debería ser o debió ser resuelto oportunamente por el Consejo Nacional Electoral. Y a este momento en que la suerte esté echada y estamos a puertas del día de las votaciones, va a ser muy complicado, por ejemplo, sancionar a candidatos que han incurrido en infracciones electorales, o, que sería mucho peor, esperar que sean electos para ser sancionados. Eso sería gravísimo, y estaríamos ahí sí sometiéndonos a una demanda o a una acción como Estado que traería graves consecuencias contra el país. Mauricio, te hacía el comentario de que esto nació con un mal congénito. Esto desde la consulta del 4 de febrero, cuando el país aprobó este tema, porque lo aprobamos los ecuatorianos, se quedó como una cosa que cada vez que le daban la vuelta encontraban algo que no estaba resuelto, cada vez. Y cuando ya se vino la hora de hacer la papeleta, primero se decía, va a ser una plancha, una sábana de candidatos. Ajá. No fueron 43. ¿Cómo los ponemos? No podían hacer 3 papeletas, eso estaba prohibido. Y en la ley decía claramente que era una sola con 3 listas diferenciadas. Exactamente, se inventaron el tema de que es una Dividamos. recortada en 3. Después que la agrapamos. Es decir, una serie de cosas que estaban, digamos, sin resolver, y que terminaron haciendo pasar lo que tenía que pasar, que sea un tema sin resolver. En lo personal, me enorgullezco de no ser de aquel 63% de ecuatorianos que aprobó la pregunta 3 en febrero del año pasado, porque precisamente advertíamos todos estos problemas, y en su momento lo dijimos. Recordará Verónica, porque en un espacio como este lo discutimos. Se quiso, vía el anexo de esa pregunta, implantar acá un sistema de elección por voto popular, y ya decíamos, similar al de Bolivia con la elección de sus jueces. Se terminó de concretar cuando la Asamblea aprobó la ley reformatoria, y anticipábamos varios errores. Y decíamos, ¿por qué no ir, si es que se quiere,
no al cambio en la forma de elección, sino a restarle atribuciones al Consejo o eliminarlo de una buena vez. Pero no, se dijo vamos porque haya un Consejo transitorio, vamos porque haya este tema de evaluación y cese, y después vamos para que por votación popular se elija a los consejeros definitivos. Muchos de los que estuvieron a bandera desplegada por el 7 veces sí, hoy hacen campaña por el nulo y quieren eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Coherencia ante todo, y eso es algo que creo que la ciudadanía debe reclamar de sus líderes de opinión y de sus líderes políticos. Así es que, como bien dices, un defecto congénito. Los errores están en el origen y los errores incluso deben ser vistos desde más atrás. Cuando en la constituyente de Montecristi se propuso la creación de este engendro para cooptar las autoridades de control. Porque o si no, díganme ustedes, en estos 10 años de vigencia del famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿cómo ha promovido la participación ciudadana o cómo ha luchado contra la corrupción? Se ha limitado 10 años a repartirse el botín de las autoridades de control, e incluyo esta etapa transitoria, porque ya hay quejas del concurso de fiscal. Hace pocas horas he leído quejas ya sobre el concurso de defensor del pueblo, porque se cometen los mismos errores. Y yo creo que la gente que ingenuamente votó sí en febrero de 2018 no lo hizo también para que pasemos de los amigos de Correa en las autoridades de control a los amigos de Trujillo en las autoridades de control. Entonces ahora es momento de, a partir del día lunes, más allá de los resultados electorales, plantearnos un debate serio de reinstitucionalización en este país. ¿Queremos los ecuatorianos eliminar el Consejo de Participación Ciudadana? Pues vamos adelante con eso. Llevemos adelante las reformas constitucionales que sean necesarias para retomar unas instituciones creíbles, fundadas en el Estado de Derecho, y trabajemos para ello. Superemos esta etapa de si, al estilo de la polarización de la década pasada, solo los inteligentes votan nulo y solo los correístas votan por 7 candidatos, y pasemos a un debate serio y de propuestas. El país no aguanta más polarización, mixto. El país no aguanta más discurso estigmatizante, Vero. Tenemos que dar pasos adelante para lograr que, en alguna medida, los cimientos del Estado de Derecho se reconstituyan y reinstitucionalicemos de la manera adecuada. Y con esas miras, Mauricio, ya hay voces que dicen, bueno, vamos a una consulta popular. Hace un momento leía un tuit del mismo Julio César Trujillo que dice, hay que propiciar esta consulta popular para que el pueblo ecuatoriano decida si subsiste o no el Consejo de Participación. ¿Cuál podría ser la vía? ¿Una consulta popular, una asamblea constituyente que modifique la Constitución o enmiendas como lo está planteando la misma presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas? A ver, las salidas son varias de acuerdo a la Constitución vigente. En lo personal, yo tengo una, porque creo que en este punto específico, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no forma parte del carácter y los elementos constitutivos del Estado. Es una institución, punto. No es el quinto poder, no hay que confundirse. No es poder ni es nada, no Bueno, estamos eliminando una función del Estado. Es que lo que pasa, te aclaro esto porque escucho a muchos sectores políticos decir que no se puede porque es un poder del Estado, del quinto poder. Grave error. Y es una institución que forma parte del quinto poder. Forma parte que lo de incluye, que lo configuran la Fiscalía, la Contraloría y también el CPCCS. Es decir, no es el quinto poder. La superintendencia. La superintendencia, exactamente. Entonces, no es una función del Estado por sí sola. Por eso te digo, hay todo un capítulo en la parte final de la Constitución, Vero, que da varias alternativas. En lo personal, insisto, no creo que el Consejo de Participación Ciudadana forme parte del carácter y elementos constitutivos del Estado. Por lo tanto, yo me inclino por la salida del artículo 441, que es tripartita. Esto puede venir por iniciativa de la Asamblea Nacional, pero ojo, no por iniciativa de la presidenta, sino de un número de asambleístas en cantidad no inferior a la tercera parte de sus miembros. Ojo con eso, si es un grupo de 47, 48 asambleístas. El segundo, mediante referéndum, no consulta popular, referéndum solicitado por el presidente de la República, o referéndum solicitado por la ciudadanía, con el respaldo
de aproximadamente el 8% de personas inscritas en el registro electoral. Estamos dentro del marco del artículo 441. ¿Y por qué digo que tenemos que diferenciar la consulta popular del referendo? Porque los requisitos establecidos en la Constitución son diferentes para los dos casos. Y en este punto específico, cuando queremos enmendar un artículo, bien sea para eliminar el Consejo o para restarle atribuciones, tenemos que ir por la línea del artículo 441. Insisto, mi posición personal. Constituyente bajo ningún concepto. No necesitamos una nueva constitución para cambiar. ¿Leíste el proyecto de Elizabeth Cabezas? No, ¿Lo has en lo visto? personal no, pero tengo Pero habla de entendido que enmiendas. es la línea de la enmienda. La línea de enmienda, así es. Y eso simplemente en este caso, si es que está orientado, pues requerirá el apoyo de otros 40 y tantos legisladores para que entre a debate del legislativo. Ahora bien, y esto es muy importante, si es que esta iniciativa se empieza a discutir en la Asamblea Nacional, hay una suerte de candado. 8 meses si es que es iniciativa legislativa y 1 año si es que es iniciativa ejecutiva, si no me equivoco. No, en este caso específico, estamos hablando de 1 año con el artículo 441. Con ese artículo, 1 año porque tú llevas adelante el primer debate y el segundo tiene que darse 30 hasta, o sea, dentro de los 30 días siguientes al año posterior del primero. Oye, entonces es 1 año. Durante este año seguirá existiendo el Consejo con las atribuciones que tenga la ¿Se Constitución. podría prorrogar este actual Consejo? No se puede. No, porque habrá resultados el domingo. Es que ahí Y no nos olvidemos, perdón, Milton, y con esto termino, que el mandato del anexo 3 de la consulta dice que hasta que sean reemplazados estarán en funciones. Si el día domingo se elige consejeros, tienen que ser reemplazados y esos consejeros funcionarán hasta que cualquier iniciativa ciudadana, presidencial o legislativa para enmendar la Constitución y eliminar el Consejo, restarle atribuciones, tenga éxito. lo que dice Lavero me parece importante, porque a ver, ¿qué te parece este escenario? Rafael Ollarte presenta una demanda ante la Corte Constitucional. La Corte Constitucional lo único que ha dicho es las elecciones sí van el domingo. Pero ¿qué pasa si la próxima semana, o en 2, o en 3, la Corte Constitucional da trámite al pedido de fondo de Ollarte y del grupo de abogados y decide que no hay consejo de participación? Creo que hay que diferenciar una cosa. Espérame, quedamos con un consejo acéfalo o con un consejo transitorio prorrogado hasta que se tramite la enmienda en la Asamblea. Bueno, en este país ha pasado de todo, Milton, así es que no me sorprendería que ocurra una cosa de esas. Más allá de lo que diga incluso la ley. Ahora, en el punto específico de las acciones, yo sí quiero diferenciar algo. En agosto, insisto, 3 abogados de Fundación Ciudadanía y Desarrollo junto a Luis Verde Soto presentamos una acción de inconstitucionalidad. Acción de inconstitucionalidad respecto de la ley orgánica reformatoria, la ley del Consejo, por violar derechos. Ya el proceso se jugó con esta ley. Si es que se declararía esa inconstitucionalidad, difícilmente se podría revocar o rever los resultados de una elección. Y en eso no hay que generar falsas expectativas a la gente. También. La acción de inconstitucionalidad por omisión presentada por Rafael Ollarte y un grupo de abogados es una cosa bastante diferente. Porque la acción de inconstitucionalidad por omisión está enfocada, palabras más, palabras menos, en decir que en función de una encuesta, la ciudadanía dice que no debería existir el Consejo de Participación Ciudadana y demandan que la Asamblea Nacional actúe reformando, promulgando la ley, haciendo reformas constitucionales o lo que sea, para que el Consejo no exista. Entonces estamos frente a 2 escenarios totalmente diferentes, pero creo, insisto, debemos ser realistas. Ninguno de estos 2 escenarios va a revocar o rever la decisión de los ecuatorianos este día domingo respecto del Consejo. Y aquí recojo tus palabras, Mauricio. Nos han convocado elecciones que no son para desaparecer el Consejo, son para ganarlo. Y ahí está, el meollo de la discusión política que se ha generado en las últimas semanas, cuando se generaron 2 corrientes claramente mediáticas. La una, voten nulo para vencer al correísmo, o voten nulo para que las autoridades entiendan que el país no quiere este consejo. Y la otra, de Correa, dando los 7 nombres y haciendo campaña por 7 personas.
¿Qué mayor botín se podría llevar una persona que está fuera del país y que ha sido derrotada políticamente por su propio movimiento que ganar unas elecciones de este tipo? ¿Por qué tiene el señor Correa tanto interés en que su gente entre a este consejo? Esa es una pregunta que deberíamos hacernos. Y la segunda, si el voto nulo no desaparece el Consejo de Participación Ciudadana, que por no lo va a hacer, mucha expresión legítima de rechazo aunque que gane sea, 99-1, por mucha expresión legítima de rechazo que sea, ¿quiénes ganan con el voto nulo? Que la gente saque sus propias conclusiones. Porque el único que ha estado haciendo campaña a bandera desplegada por un número determinado de candidatos y que tiene además un porcentaje mayor, menor o lo que sea de gente que es su fiel seguidora, ojalá los resultados del día domingo no terminen maldiciendo a los promotores del voto nulo y condenando el ingreso de gente cuyo único interés es cooptar los espacios de las autoridades de control. Berito. Una pregunta final, ahora que estamos con lo del voto nulo, sobre este tema que se envió a consulta o estaba por enviarse a consulta al Tribunal Contencioso Electoral sobre el conteo de los votos nulos. Mauricio, había leído en un tuit de ayer de Mauricio que no tiene competencia el Tribunal Contencioso. No, y definitivamente eso es lo que va a pasar. Yo no dudo de la capacidad y el respeto a la Constitución de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, que van a decir, ni la Constitución ni la ley me facultan a mí para absolver consultas del Consejo Nacional Electoral como la que usted pretende que yo absuelva. Por lo tanto, ustedes son los que tienen que resolver el tema. O sea, el Contencioso Electoral tiene que devolver este pedido que, de lo que se ha escuchado, ha llegado el día de ayer a sus manos, ¿no? Entonces, como pinte el panorama, tendremos simplemente más lanzadas de papas calientes entre una institución y la otra, sin definiciones claras sobre este tema. Simplemente dejar en claro que estamos frente a una elección atípica en la que el voto nulo vale la misma cantidad de votos que los que se están rayando por el tipo de elección. Seguramente el Tribunal Contencioso Electoral dice, yo tengo competencia para decirles que no tengo competencia. Y es así. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Milton. Mauricio Muchas Alarcón, gracias, Berto. director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Pausa y volvemos.